¡Pensiones dignas now! ¡Pensiones dignas! El sonido agudo del megáfono cortó el aire de la Plaza Mayor de Ávila, justo antes de que el zumbido de un taser rompiera el silencio. «Esta es una concentración ilegal», gritó un agente antidisturbios, con el rostro oculto tras el visor de su casco. Frente a él, apoyado en su andador y con una pequeña bandera de España en la mano, un anciano de 90 años se tambaleó y cayó al suelo, convulsionando brevemente por la descarga eléctrica. Era Joaquín Olmedo, veterano de la División Azul y superviviente de batallas que ahora apenas se recuerdan. 8 minutos después, mientras un pequeño grupo de jubilados se agrupaba alrededor del cuerpo de Joaquín, intentando protegerlo, el bullicio fue interrumpido por un nuevo sonido. Motores apagados al unísono, neumáticos deslizándose con precisión sobre el empedrado. 5 vehículos negros, sin distintivos visibles, giraron en la plaza sin preocuparse por las vallas policiales improvisadas. De ellos descendieron hombres y mujeres trajeados, rostros severos, auriculares brillando discretamente bajo sus chaquetas. Nada parecía haber preparado a los policías locales para esa irrupción. Ni el comisario Martínez, jefe del operativo, supo cómo reaccionar cuando uno de los recién llegados le mostró una credencial de la Subdirección de Coordinación de Seguridad del Ministerio de Defensa. «Estamos aquí por el señor Olmedo», dijo con voz firme. Martínez, visiblemente tenso, asintió sin más. Pero ¿qué hacía un anciano como Joaquín en mitad de una protesta? Había recibido la noticia por carta. El gobierno planeaba recortar ayudas en salud y pensiones para antiguos combatientes. Para él, aquello era más que una injusticia. Era una traición. Vestido con su boina azul marino, una réplica de su medalla de campaña en la chaqueta, salió caminando desde su piso en el casco antiguo hasta la plaza. No gritó, no empujó. Solo estuvo allí, firme, silencioso, presente. Los manifestantes, en su mayoría pensionistas, llevaban pancartas escritas a mano. Honor a quienes sirvieron. Ni recortes ni olvido. A pesar del tono tranquilo del acto, la policía local había desplegado un equipo de intervención rápida. Por redes sociales se había difundido que podía haber altercados. Aquello bastó para justificar la presencia de escudos, porras y táseres. Cuando la voz del comisario Martínez advirtió por megafonía que disolvieran la protesta, muchos comenzaron a recoger sus cosas. Pero Joaquín no se movió. No por rebeldía, sino por convicción. Fue entonces cuando el agente Ortega, joven y visiblemente nervioso, interpretó su inmovilidad como desafío. «Le he dicho que se retire, señor», repitió. Joaquín solo alzó los ojos y dijo algo que el ruido impidió escuchar. Ortega disparó. La caída de Joaquín provocó gritos, empujones, caos. Una mujer con acento andaluz empezó a grabar con el móvil mientras gritaba: «¡Tiene 90 años! ¡Es un veterano!». Otros intentaron socorrerlo. Pero lo que nadie sabía era que entre los presentes estaba Elena Ruiz, abogada militar retirada y asesora en la Comisión de Derechos de los Veteranos. No llamó al 112, llamó a Defensa. El resultado fue inmediato: la llegada de los coches negros y de alguien más. La ministra de Defensa, Lucía Rivas, salía del último vehículo, general retirada, conocida por su carácter implacable y su defensa férrea de los derechos de los veteranos. Caminó directo hacia Joaquín, ignorando al comisario. Se arrodilló junto a él y le tomó la mano. «Señor Olmedo, estoy aquí. Esto no va a quedar así». Con esa frase, se abría un capítulo completamente nuevo, y el país entero lo vería. Porque a veces, una sola caída basta para que despierten todas las conciencias dormidas. En la parte 2, descubriremos qué ocurrió tras la llegada del ministerio y cómo el país reaccionó al ver caer a uno de los suyos. El video de Joaquín Olmedo desplomándose tras la descarga eléctrica recorrió España en cuestión de horas.
Las imágenes, captadas por teléfonos móviles, mostraban con crudeza la violencia innecesaria de aquel momento. En los programas matinales, presentadores con rostros serios repetían las imágenes mientras expertos debatían el uso desproporcionado de la fuerza. Las redes sociales ardían, y en los pasillos del Congreso, el escándalo era ya imparable. Mientras tanto, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, Joaquín reposaba sedado. Había sufrido una caída fuerte, con una fisura de costilla y una leve conmoción. Pero lo que más preocupaba a los médicos era su tensión arterial, disparada desde el incidente. A su lado, siempre presente, estaba Lucía Rivas. La ministra no solo había ordenado su atención médica inmediata bajo protección militar, sino que también había convocado una reunión de emergencia con el fiscal general del Estado. «Esto no es solo una agresión», dijo Rivas en voz baja, sentada junto al lecho de Joaquín. «Es una fractura en la confianza del pueblo. Si permitimos que quienes han servido a España sean humillados públicamente, ¿qué mensaje estamos enviando?». Esa misma tarde, el Ministerio del Interior suspendía de manera cautelar al comisario Martínez y al agente Ortega. La Policía Nacional asumía el control de la comisaría de Ávila. Se abría una investigación interna, y la Fiscalía ordenaba recopilar todos los videos, grabaciones de cámaras municipales y testigos presenciales. Pero más allá del procedimiento legal, algo más profundo se estaba gestando. Un despertar cívico. Exmilitares comenzaron a organizar concentraciones espontáneas en ciudades como Zaragoza, Valencia y Sevilla. No pedían venganza, pedían respeto. Muchos portaban banderas, no partidistas, sino de sus unidades. Llevaban medallas, viejas fotografías de camaradas y carteles que decían: «No nos callaron en el frente, no nos callarán ahora». En Ávila, el ayuntamiento intentaba mantenerse al margen, pero la presión era insoportable. Vecinos dejaban flores en la plaza donde Joaquín cayó. Otros encendían velas. Algunos, en silencio, simplemente se sentaban en el banco más cercano, en señal de protesta. La ciudad, acostumbrada a la calma, se convirtió en epicentro de una tormenta nacional. Mientras tanto, Joaquín empezaba a recuperar la conciencia. Sus primeras palabras, según relató una enfermera, fueron: «¿Y la bandera? ¿Dónde está mi bandera?». La ministra Rivas, al escucharlo, ordenó traerle otra igual, que colocaron en el respaldo de su silla de hospital. «No lo entiendo», murmuró él después, con voz débil. «No hice nada. Solo estuve allí». Y esa frase resonó en todo el país como un eco ineludible. Porque precisamente, Joaquín no había hecho nada. Había ejercido un derecho. Había sido testigo. Y aún así, cayó. En la parte 3 veremos cómo la investigación avanza, quiénes intentan silenciarla desde dentro, y qué decisiones debe tomar la ministra Rivas cuando descubre que esto no fue un simple error policial, sino parte de algo mucho más profundo. Las primeras conclusiones del informe interno llegaron apenas 3 días después. El agente Ortega había actuado por percepción errónea de amenaza y falta de formación en protocolos de desescalada con personas vulnerables. La frase, cuidadosamente redactada, intentaba suavizar lo evidente. Habían atacado a un anciano desarmado en una concentración pacífica. La ministra Rivas, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar un cierre administrativo del caso. En una sala discreta del Ministerio de Defensa en Madrid, Lucía Rivas reunió a un grupo de confianza: asesores jurídicos, oficiales de enlace del Ejército de Tierra y representantes de asociaciones de veteranos. Sobre la mesa, más de una decena de documentos clasificados y recortes de prensa recientes. La conexión empezaba a vislumbrarse. En las últimas semanas, varios informes de manifestaciones convocadas por colectivos de mayores habían sido marcados con el sello «potencialmente disruptivos». «¿Quién define eso?», preguntó Rivas señalando el documento.
¿Desde cuándo los pensionistas protestando por pensiones son disruptivos? Un coronel retirado, sentado al fondo, carraspeó. Ministra, esto no viene solo de la policía local. Algunos de estos informes tienen sello del CNI. La revelación cayó como plomo. Si los servicios de inteligencia estaban interviniendo en movimientos ciudadanos pacíficos, aquello iba mucho más allá de un error operativo. El rostro de Rivas se tensó. No era ingenua. Sabía que los resortes del poder se movían en capas difíciles de alcanzar, pero no pensaba retroceder. En paralelo, la figura de Joaquín Olmedo comenzaba a adquirir una dimensión inesperada. Su historia, contada con respeto por periodistas veteranos y recogida en editoriales de los principales periódicos, había tocado una fibra profunda en la ciudadanía. No era un influencer. No era un político. Era un hombre mayor que había dado todo en su juventud y solo pedía ser escuchado en su vejez. Una mañana, el presidente del gobierno llamó directamente a la ministra. Le pidió prudencia. Lucía, le dijo con tono paternalista, el país está tenso. No necesitamos mártires. Ella respondió sin vacilar. No estoy creando un mártir. Estoy defendiendo lo que usted juró proteger. En ese mismo instante, la ministra autorizó una medida sin precedentes. Una auditoría completa de los protocolos de actuación en manifestaciones con presencia de colectivos vulnerables. Y solicitó a la Comisión de Defensa del Congreso una comparecencia urgente. No para hablar de armas, para hablar de respeto. Mientras tanto, Joaquín había sido trasladado a un centro de rehabilitación. Recibía visitas de jóvenes soldados, de antiguos compañeros que no veía desde hacía décadas, y de familias enteras que lo abrazaban como si fuera uno de los suyos. Él, con humildad, decía siempre lo mismo. No soy especial, solo estuve en el lugar donde debía. En la parte 4 acompañaremos a Lucía Rivas en su comparecencia ante el Congreso, donde expondrá la verdad completa, sin filtros. Pero no todos en el hemiciclo estarán dispuestos a escucharla. Algunos temen lo que puede salir a la luz si se sigue tirando del hilo. La sala del Congreso estaba repleta. En primera fila, miembros de las asociaciones de veteranos, juristas militares y familiares de Joaquín Olmedo escuchaban con atención contenida. La ministra Lucía Rivas, vestida con sobriedad militar, entró con paso firme y mirada serena. Aquella comparecencia no era un trámite, era una declaración de guerra contra la impunidad institucional. Señorías, comenzó. Lo ocurrido en Ávila no fue un caso aislado ni fruto de una mala interpretación. Fue el resultado de una cadena de decisiones, silencios y protocolos caducos que han puesto en riesgo el tejido más valioso de nuestra sociedad, la dignidad de nuestros mayores y la honra de nuestros veteranos. Su voz no tembló ni una vez. Con documentos en la mano, expuso cómo ciertas delegaciones de gobierno habían calificado protestas pacíficas de riesgo moderado con posible agitación, solo por estar protagonizadas por pensionistas organizados. Detalló cómo informes internos, en lenguaje vago y peligroso, alimentaban decisiones policiales basadas en prejuicios, no en hechos. ¿Cómo puede alguien considerar una amenaza a un hombre de 90 años con un andador y una bandera? Preguntó al hemiciclo, dejando la pregunta en el aire. Algunos diputados evitaron su mirada. Otros la sostenían con admiración. Pero uno, en concreto, pidió la palabra. Era el diputado Joaquín Esteve, vicepresidente de la Comisión de Seguridad. Con tono seco, cuestionó si no se estaba politizando una actuación policial justificada. Ministra, ¿insinúa usted que debemos dejar que cada grupo de ciudadanos monte manifestaciones sin control? ¿Acaso sugiere que la policía no actúe? Lucía lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No, señor Esteve. Sugiero que la policía actúe conforme a la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Sugiero que recuerden que esos ciudadanos no son alborotadores, sino hombres y mujeres que construyeron este país cuando usted ni siquiera había nacido. El aplauso contenido desde la galería rompió brevemente la rigidez parlamentaria.
El presidente de la comisión pidió orden, pero el mensaje ya había calado. Horas más tarde, fuera del Congreso, una multitud esperaba a Lucía. No eran miles, eran los justos. Veteranos con boinas descoloridas, viudas con medallas en el pecho, nietos con carteles que decían, «Gracias, Joaquín». Ella se detuvo unos minutos. Habló con algunos. Recibió abrazos y un rosario que una anciana le puso en la mano. «Mi marido luchó con él en Teruel», le dijo. Mientras tanto, dentro del aparato institucional, las resistencias crecían. Algunos altos mandos policiales filtraban a la prensa que lo de Ávila había sido una exageración. Otros, más temerosos, comenzaban a limpiar archivos. Pero ya era tarde. El foco estaba puesto. Y los medios pedían nombres. En la parte 5 veremos cómo la investigación toma un rumbo inesperado al descubrirse comunicaciones internas entre mandos que buscaban encubrir lo ocurrido. Joaquín, aún en recuperación, recibe una visita que cambiará el rumbo de su vida para siempre. La investigación tomó un giro inesperado cuando un funcionario del Ministerio del Interior, de manera anónima, filtró a la prensa una serie de correos internos entre mandos policiales. En ellos, altos cargos discutían cómo minimizar mediáticamente el incidente de Ávila, sugerían redactar informes favorables al agente Ortega y coordinaban estrategias para evitar una condena pública. Uno de los correos terminaba con una frase escalofriante. «Este viejo no puede convertirse en símbolo». El escándalo estalló. Editoriales de todos los colores políticos coincidían por primera vez en meses. Había que llegar hasta el final. Las asociaciones de veteranos exigían dimisiones. El presidente del gobierno, presionado desde todos los frentes, convocó a la ministra Lucía Rivas a una reunión urgente en la Moncloa. Allí, en una sala privada, el tono fue muy distinto al de llamadas anteriores. «Lucía, tienes luz verde. Que caigan los que tengan que caer». Ella asintió sin dramatismo. No buscaba venganza, buscaba justicia. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación Militar de El Escorial, Joaquín Olmedo recibía la visita de alguien inesperado. La reina emérita, acompañada por una pequeña comitiva. No había prensa, solo un gesto de respeto. Ella se acercó, le estrechó la mano con calidez y le susurró: «España le debe más de lo que imagina». Joaquín, emocionado, solo pudo responder con una sonrisa temblorosa. Tras la visita, una enfermera entregó a Joaquín una carta firmada por decenas de jóvenes soldados. «Gracias por recordarnos por qué juramos servir». El viejo combatiente, visiblemente conmovido, pidió que en su habitación colocaran las cartas junto a su medalla más antigua, la que recibió en el 45. «Esto también es una condecoración», dijo. La ministra Rivas, por su parte, no perdía el tiempo. Había ordenado al equipo jurídico del ministerio colaborar con la Fiscalía General del Estado en la elaboración de una querella contra los mandos que habían intentado ocultar lo ocurrido. También destituyó a un director general que, según se descubrió, había presionado para no difundir las imágenes del Taser. En televisión, en horario de máxima audiencia, se emitió un reportaje completo sobre la historia de Joaquín. No había música épica ni dramatismo barato, solo imágenes reales, testimonios y una narración sobria. Al final, una frase apareció en pantalla. «No es un héroe de guerra, es un ciudadano que no se rindió». La respuesta fue inmediata. Decenas de miles de cartas, correos y llamadas llegaron al ministerio, y entre ellas, una invitación formal del Ayuntamiento de Ávila. Querían otorgarle a Joaquín la medalla de honor de la ciudad, en un acto público. Joaquín dudó. Nunca le gustaron los homenajes, pero esta vez aceptó. En la parte 6 asistiremos a ese acto en la Plaza Mayor. Un evento cargado de emoción, pero también de tensión. Porque no todos están contentos con que Joaquín se convierta en símbolo. Y alguien, desde las sombras, prepara una maniobra para deslegitimarlo.
El cielo de Ávila estaba despejado el día del acto. En la Plaza Mayor se habían reunido cientos de personas, muchas con banderas, otras con pancartas discretas. Gracias, Joaquín, justicia para nuestros mayores, nunca más. La ciudad, testigo de siglos de historia, volvía a ser escenario de algo profundo, un acto de reparación. El alcalde, visiblemente emocionado, fue breve en su discurso. Hoy, Ávila se arrodilla ante un ciudadano que se mantuvo en pie cuando otros miraban hacia otro lado. Luego, invitó a Joaquín Olmedo a subir al escenario. El veterano, ayudado por 2 soldados jóvenes, caminó lentamente hasta el atril. Vestía su uniforme de gala, el mismo que apenas usaba desde los años 90. En la solapa, sus medallas. En el pecho, la bandera que le devolvieron tras el incidente. Y en la voz, una serenidad que conmovía. No quiero que me recuerden por haber caído, sino por haber estado de pie. No vengo a hablar de mí, vengo a recordar que hay miles como yo, hombres y mujeres que entregaron sus años jóvenes y ahora piden algo tan simple como dignidad. El aplauso fue largo y sincero. Pero en una oficina no muy lejos de allí, se cocinaba otra cosa. Una campaña anónima comenzaba a circular por redes sociales y foros oscuros. Acusaban a Joaquín de haber exagerado, de buscar protagonismo, incluso de haber inventado partes de su historial militar. Fotos falsas, documentos manipulados, testimonios dudosos. El objetivo era claro: deslegitimar la figura que tantos habían abrazado. La ministra Rivas fue alertada esa misma tarde. Convocó una rueda de prensa urgente desde la delegación del gobierno en Castilla y León. Rodeada de altos mandos, presentó ante los medios el expediente militar completo de Joaquín Olmedo, fechado, sellado y firmado por el Archivo Histórico del Ministerio de Defensa. No solo combatió, fue condecorado en 2 ocasiones por valentía, y ha sido evaluado médicamente por peritos independientes. Todo lo demás es ruido. Y a quienes intentan manchar su nombre les digo, no van a conseguirlo. La ofensiva mediática se apagó tan rápido como surgió. Las plataformas comenzaron a cerrar cuentas falsas y los medios que se habían hecho eco de las difamaciones pidieron disculpas públicas. La reputación de Joaquín no solo se mantuvo intacta, se fortaleció. Esa noche, Joaquín recibió en su habitación una llamada. Era la ministra. Gracias por soportarlo todo con tanta entereza, le dijo. Él, con su voz pausada, respondió: no luché en la guerra para ser recordado. Lo hice para que otros vivieran mejor. Si esto sirve para algo, entonces valió la pena. Entonces, en la parte 7, el cierre. Joaquín toma una decisión inesperada que conmueve al país. Y la historia termina no con un grito, sino con una reflexión que quedará en la memoria colectiva. Una semana después del acto en Ávila, Joaquín Olmedo pidió algo que nadie esperaba: visitar la escuela pública donde solía votar cada 4 años. No quería cámaras ni discursos, solo sentarse un rato en el banco de piedra frente a la entrada, bajo el árbol que, decía él, siempre le daba sombra en mayo. Lucía Rivas, al enterarse, organizó discretamente la logística. Un pequeño equipo médico, 2 escoltas sin uniforme y un conductor. Cuando Joaquín llegó, varios niños de primaria estaban en el patio. Al verlo, algunos se acercaron con curiosidad. Él sonrió. ¿Sabéis qué es la palabra valentía?, les preguntó. Una niña respondió: hacer lo correcto aunque dé miedo. Joaquín asintió. Eso es. No siempre hay que ser joven o fuerte para ser valiente. Aquel momento, grabado por un profesor con permiso, se hizo viral sin querer. En él, se veía a un hombre mayor rodeado de niños, explicando sin solemnidad por qué nunca debemos callar cuando algo está mal. Era la lección más poderosa del año escolar. Días después, Joaquín convocó a la prensa desde su rehabilitación. Su voz seguía frágil, pero clara. Anunció que donaría su pensión complementaria y los fondos recibidos por indemnización a un nuevo proyecto.
un centro de formación cívica para jóvenes y veteranos, donde se enseñarían valores democráticos, historia viva y primeros auxilios. Quiero que la próxima generación entienda que la libertad no es una idea abstracta. Se construye, se defiende y, sobre todo, se cuida. No dejemos que el miedo nos convierta en espectadores. El centro llevaría el nombre de su esposa fallecida, Fundación Elena y Joaquín. Su logotipo, una bandera ondeando al viento desde el puño de un andador. Lucía Rivas estuvo presente. No habló, no posó, solo le dio la mano al final, en silencio, con los ojos húmedos. En ese gesto estaba todo lo que no necesita palabras. Con el paso de los meses, Joaquín fue desapareciendo poco a poco de los titulares, pero su legado permaneció. El centro fue inaugurado en septiembre. Las reformas policiales impulsadas tras su caso comenzaron a aplicarse en varias comunidades. Y en muchas plazas de España, los veteranos comenzaron a reunirse con más frecuencia. Ya no por protesta, sino por memoria viva. En su habitación, Joaquín seguía escribiendo cartas a mano. Nunca dejó de hacerlo. Una de ellas, que envió a un joven soldado destinado en Líbano, decía: «Lo importante no es cuántas veces uno se levanta, sino por qué decidió estar de pie». Y así, sin quererlo, aquel anciano con andador y bandera se convirtió en símbolo. No de un enfrentamiento, sino de una promesa, que nunca será tarde para exigir respeto. Ni demasiado temprano para enseñarlo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte este video si crees que la dignidad no tiene edad y que el coraje no necesita permiso.